Bueno, vamos a ir pues empezando, vamos a comenzar a lo que sería dando un contexto de qué fue lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, básicamente lo que hicimos en la clase anterior fue a partir de esta idea de, de un cliente artificial, que pues esto nos lo dio ChatGPT para un, un momento didáctico, pues nos pidió que él necesita un sistema de gestión de tareas para su equipo. Él quiere poder asignar tareas a diferentes miembros del equipo, establecer lo que serían fechas de vencimiento y recibir notificaciones cuando una tarea esté próxima a su fecha límite. Además, le gustaría tener la capacidad de marcar una tarea completada y ver un historial de las tareas realizadas. Entonces, a partir de estas tres líneas que vemos aquí, nosotros sacamos nuestros requerimientos funcionales y los no funcionales. Una vez nosotros sacamos esos requerimientos, lo que hicimos fue crear como nuestro flujo que tendríamos para, para crear nuestro backend. Desde la aplicación, más o menos, que sería enviar los datos, y el backend fue el que sí más lo extendimos y con la base de datos. Eso, eso es el resumen de que hicimos la clase anterior. A partir de esto, sacar los requerimientos funcionales y no funcionales, que estos son los módulos que nosotros vamos a desarrollar y estas son cosas extras o cosas que implícitamente deben ir en nuestra aplicación para aplicarle un valor. Eh, Aquí ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer es que a medida que vayamos desarrollando, vamos a ver que tenemos unas reglas de negocio que por eso es que a nosotros nos pagan. Y por eso es que a ti te van a contratar para desarrollar un software. Eso es lo que va a hacer que ese software sea el de esa empresa y no el de la otra. Las reglas de negocio son las que van a estar ahí. ¿Cómo así que reglas de negocio? Por ejemplo, un profesor, por ejemplo, te piden hacer un sistema, no sé, de una universidad, de un colegio. Entonces, en la hora de subir notas, un profesor no puede subir notas fuera del rango pues que está establecido. Ahí ya tendrías una regla de negocio. Entonces, eso tú lo añadirías en, en una capa de tu backend. Eso sería una regla de negocio. Hoy, ¿qué nos toca? Como lo dice el título, base de datos, modelo entidad relación y el modelo relacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar utilizando software que nos permiten eso, como lo serían DIA y Star UML, para nosotros comenzar a hacer el desarrollo de nuestro proyecto. Empezaremos desde la base de datos e iremos hasta pues, desarrollar el backend como tal. Entonces vamos a empezar con DIA, que es donde vamos a hacer nuestros matachitos para comenzar a hacerlo bien. Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que tenemos una gestión de tareas. Entonces, aquí tenemos una tabla, que sería la tabla de tareas. Además, nos dice que debemos tener usuarios. Aquí tenemos otra tabla. Asignación de roles. En normalización de bases de datos, y la normalización de bases de datos es que tus tablas no tengan información redundante o que se repite. Entonces, vamos a sacar una tabla de roles y eh, tendríamos roles, usuarios. ¿Qué más tendríamos? Yo creo que ya tendríamos esa forma: usuario, roles y tareas.
porque no habría necesidad de crear una tabla. Aunque sí, aunque podríamos crear la tabla administrador y la tabla empleado y asignarles el rol. Pero también podemos crear la tabla roles y la tabla usuarios y distinguirlo entre usuarios y administrador por el rol. El rol nos serviría en en las consultas. Y ah, esto nos serviría para guardar en diferentes. Aunque vamos a analizar. Ya tenemos las entidades, que serían tareas. Tendríamos usuarios y lo que serían los roles. Pero ahora no sé qué hacer. Vamos a ver cuál quedaría mejor aquí. Digo que mejor creamos una tabla usuario y lo diferenciamos por el rol. Aunque también sería válido pues crear la tabla. Bueno, voy a crear aquí una tablita y vamos a sacar las entidades que tenemos. Voy a bajar esto aquí. Devuelve la información correspondiente. Tú no estás aquí. Devuelvo el error, lo devuelve esto y esto devuelve la información correspondiente y ya este lo quito. Entonces tendríamos la tabla de tareas que es así va, la de roles y ahora estamos debatiendo entre usuarios o crear administrador y la tabla employees y asignarle roles que nos servirán para la consulta. Porque aquí tendríamos esto que nos dice aquí, es que es por este requerimiento. El sistema de permitir asignar roles para distinguir entre administrador y empleados. Y una is. Yo creo que ya tendríamos esa forma. Usuario, roles y tareas. Porque no habría necesidad de crear una tabla. Aunque sí, aunque podríamos crear la tabla administrador y la tabla empleado y asignarles el rol. Pero también podemos crear la tabla roles y la tabla usuarios y distinguirlo entre usuarios y administrador por el rol. El rol nos serviría en en las consultas. Y esto nos serviría para guardar en diferentes. Aunque vamos a analizar. Ya tenemos las entidades, que serían tareas. Tendríamos usuarios y lo que serían los roles. Pero ahora no sé qué hacer. Vamos a ver cuál quedaría mejor aquí. Digo que mejor creamos una tabla usuario y lo diferenciamos por el rol. Aunque también sería válido pues crear la tabla. Bueno, voy a crear aquí una tablita y vamos a sacar las entidades que tenemos. Voy a bajar esto aquí.
devuelve la información correspondiente. Uno estás aquí. Devuelvo. El error lo devuelve esto y esto devuelve la información correspondiente y ya este lo quito. Entonces tendríamos la tabla de tareas que es así va, la de roles y ahora estamos debatiendo entre usuarios o crear administrador y la tabla employees y asignarle roles que nos servirán para la consulta. Porque aquí tendríamos esto que nos dice aquí, es que es por este requerimiento. El sistema de permitir asignar roles para distinguir entre administrador y empleados. Y una is. A ver, pensar para hacerlo bien. Tarea, roles. Si colocamos una sola tabla, tendríamos que tener la tabla de usuarios con la ID, el nombre, el rol y otros campos. Si creamos la tabla de usuarios con relación a una tabla de roles, tendríamos la tabla de usuarios con la ID, el nombre. Y tendremos la tabla de roles con el nombre del rol y la ID. Y porque un usuario podría tener un solo rol, pero ese rol lo pueden tener muchos usuarios. Entonces la clave foránea estaría en la tabla de usuarios. Entonces un rol lo pueden tener varios. Un rol lo puede tener un solo usuario. No, un rol lo pueden tener varios usuarios. Y varios usuarios solo pueden tener un solo rol. Y varios usuarios. Voy a tomar agua aquí y continuamos. Listo. Continuamos. Entonces vamos a colocar aquí user también. Estas serían nuestras entidades por ahora. Voy a analizar bien para hacerlo bien. Entonces, aquí tendríamos una relación de muchos a uno, lo que significa que varios usuarios pueden tener el mismo rol, pero cada usuario solo puede tener un rol. En este caso, en ese caso, tendríamos que tener una tabla de asignación de roles, que cada registro asociará a un usuario con un rol específico. Esto significaría que un usuario puede tener una sola entrada en nuestra tabla, lo que correspondería a un único rol. Sin embargo, pues varios usuarios pueden tener la misma entrada en esta tabla si comparten el mismo rol, lo que estaría reflejando nuestra relación de muchos a uno entre usuarios y roles. Claro, claro, eso sí podemos hacerlo. Podríamos tener la tabla de usuario con la ID, que sería la clave primaria, el nombre del rol y los otros campos del usuario. Luego la tabla de roles que tendría la ID del rol
el nombre del rol. Y la tabla de asignación de roles sería la clave foránea del usuario y la ID de rol. Pero eso sería de muchos a muchos. En este caso lo que podemos hacer es que la tabla de usuarios este, tenga la flechita de pata de gallina hacia la tabla de roles. Entonces, no, sería así y acá. Que un rol puede tener muchos usuarios y muchos usuarios pueden tener un solo rol. Y la foránea del rol estaría en esta. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que vamos a hacer y ahora lo vamos a llevar al diagrama. Entonces voy a escribir aquí. Eh, creamos la tabla user que tendrá relación con roles, donde un usuario tendrá un único rol, pero ese rol lo pueden tener muchos usuarios. Claro, porque si tenemos varios admin, pues cada uno tendrá un único rol, pero ese rol lo tendrán varios administradores. Si tenemos el rol de employees, lo que tendríamos es que eh, varios empleados tendrán el mismo rol, pero cada uno tendrá un rol independiente. Entonces vamos a cambiarle el color, lo señalo aquí, listo. Aquí lo tendríamos. Porque también podríamos haber hecho de que crearemos la tabla de administrador y la tabla de empleados. Y así pues también asignarle los roles a cada uno, pero mejor lo hacemos de esta forma. Porque así estaremos cumpliendo con el sistema de permitir asignar roles para distinguir entre administrador y empleados. Que ahí estaríamos normalizando nuestra base de datos. Y porque en administrador iría la foránea de roles. Y en employees iría la foránea de roles también. O en este caso que creamos user y con el rol es que nosotros vamos a identificar eso. Entonces, listo, ya tendríamos tarea. Entonces, ¿qué atributos va a tener tarea? Tarea va a tener la ID de la task, va a tener el nombre de la tarea. Bueno, aquí vamos a quitarle esto porque como es la tabla, tendría una descripción. Una descripción. ¿Qué más tendría? Eh, llevándolo así. Bueno, esto todavía no. Tengo que abrirlo.
tendría un estado, porque como él va a actualizar el estado de la tarea, si está completada o no está completada, entonces sería state. Y la fecha de vencimiento que será es Friday. Aquí está. Esto lo tendremos aquí inicialmente en el diagrama en entidad-relación. Ya en el modelo de relacionales que sí vamos a poner las foráneas y todo esto. Entonces voy a colocar esto aquí. Bajo aquí. Me copio esto y lo pego aquí. Que va a tener roles, la ID y el nombre del rol. Y el usuario que va a tener ID, nombre, vamos a ponerle el apellido, va a tener el email, el password con que va a entrar a su cuenta. Y yo creo que ya, yo creo que así, esos son los que van a tener nuestra entidad. Eh, sí, así lo podemos hacer.